Muy bien. Acá voy a poner dos palabras claves. No sé si es que, siguiendo un poco el formato del módulo 1, siempre trato de poner algunas cositas que me gustaría relevantes que mis estudiantes se queden. Bosques y pobreza. Bosques y pobreza en antecedentes de los MRC. ¿Ok? Ok, seguimos. Voy a apagar un ratito mi cámara porque siento que el internet se me va, está medio inestable, pero luego la prendo cuando ni bien mejore la estabilidad de la señal. Ok, para seguir con tranquilidad. Muy bien. MRCE, perdón. ¿Será un PCA? Abro la pregunta. Para todos, no necesariamente han tenido que leer algunas referencias bibliográficas al respecto. Aquí pongo el concepto de lo que nos dice el MRC en general en la ley 3215 de la ley del mecanismo, ¿no? La ley del Ministerio del Ambiente y actualmente vigente, aunque existen ciertos rumores en que esto se vaya a modificar, no la ley, pero sí el reglamento, y está en ese proceso todavía actualmente de ver si es que existe alguna mejora para poder optimizar esta política. Pero ¿MRC será un PCA? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Voy a desglosar un poco estos acrónimos, ¿no? Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos igual a pago por servicios ambientales. Poniendo el disclaimer de que servicios ecosistémicos en este caso son servicios ambientales, ¿ok? Y eso también discutimos en el módulo 1 con uno de los papers de Bruno Locatelli. Pero, mecanismo de retribución, pagos por servicios ambientales. Tengo una mano levantada. Kenji. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me parece que, digamos, el esquema de pagos por servicios ambientales es mucho más amplio, ¿no? En realidad no si bien se implementa el 2014 en el Perú con esta norma, es mucho más antiguo y tiene diferentes términos. En todo caso, yo he escuchado mecanismos, que es el término usado aquí en el Perú. También está compensación por servicios ambientales. Y bueno, el término más usado, si se quiere, en la literatura es el de pagos por servicios ambientales, ¿no? Ahora, podríamos entrar un poco al detalle de qué significa pago, qué significa retribución y qué significa compensación, o qué, digamos, conceptos más filosóficos, si se quiere, están enmarcados en cada uno de ellos, ¿no? Alguien podría decir que, digamos, compensación es algo más relacionado a la subvención por parte del Estado a través de algunos mecanismos, retribución, algo más mercantilista, si se quiere. Entonces, me parece que va por ahí, aunque claro, en nuestro país básicamente significan lo mismo. Entiendo. Ok, Kenji, muchísimas gracias. Gracias, creo que estás tocando ciertos puntos que invitan a mucha reflexión, mucha reflexión. Ok, ¿alguien más, por favor? Me gustaría un par de intervenciones más. Si no, yo puedo, cuando no tengo voluntarios, soy democráticamente interesado en escoger alguno. Si es que nadie se anima. ¿Alguien se anima, por favor? No se preocupe si es que no han leído alguna referencia, alguna noticia sobre esto. ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando hablo de mecanismos de retribución y pago por servicios ambientales, ¿no? ¿Sienten que es lo mismo? ¿Qué les dice el sentido común en todo caso? A ver, ¿quién? ¿Carlos? Sí. Oscar, mira, aproximadamente hace algunos años, como ingeniero agrícola, en la gestión de recursos hídricos de la Católica, mi tesis ha sido justamente este mecanismo. Y estuviera yo mucho en la parte que correspondió a los elementos que fundamentaban en el Congreso en ese momento, si mal no recuerdo, aquellas cosas que terminaron con la 3215. Y siempre yo he tenido el concepto más amplio y un poco como que holísticamente debemos tenerlo, que existe en las cuencas, sobre todo como ingeniero agrícola y especialista en la gestión de recursos hídricos, lo de arriba y lo de abajo. Lo de arriba son aquellos que están ubicados dentro de lo que es el territorio de la cuenca, que es nuestro hogar, y lo de abajo, que de alguna manera no se vinculan, y entonces este mecanismo
a más allá de lo que tú dices, digamos, bienestar, eficiencia, y etcétera, es muy importante para mí. Y estuvimos discutiendo bastante esto, y el término que no le gustaba, entre comillas, pero la verdad que sentía yo como el término que acaba de hablar el amigo como retribuyente, es un término económico, que daba una razón como que alguien me dijo, no, lo que pasa que lo de abajo, los beneficiarios de abajo, de la parte baja de la cuenca, el río Cañete, no les interesa lo de arriba. Y lo único que quisieran hacer lo de arriba es, con este mecanismo que ha servido y que está sirviendo para ir cambiando la conceptualidad, porque yo viajé a Costa Rica con suerte y me pude encontrar con la necesidad de saber que ahí estaba de alguna manera bien aterrizado el término de pagos ambientales. Y tuve que hacer mucho esfuerzo porque quería hacerlo inclusive entre la intercuenca, perdón, del proyecto de vida nacional de Tumbes, ¿no? Puyango Tumbes, pero tenía grandes dificultades, entonces me tuve que ir a Cañete. Los resultados son muy claros. Las organizaciones, o sea, las organizaciones, y en este caso la parte que lo he leído por adelantado, la parte privada, ha tenido ya y tiene una suerte de tener una base para decir, bueno, vamos a crear algo. Y aquí en Cañete, en la Junta, ya han comenzado a dar un sol por hectárea. Y por lo menos como lo hemos conceptualizado o como lo hemos considerado como fideicomiso, indudablemente adelantándome un poco a lo que tú vas a hablar seguramente, dijimos que sí era posible. Y existe alrededor de, te voy a decir así concretamente, casi 25,000 soles que está en un fondo, y que era el inicio del mecanismo para lograr que los señores agricultores puedan tener la seguridad hídrica, que fue un término muy interesante, para lograr que retribuyera en algo a los ecosistemas hídricos sobre todo, porque tenemos una realidad realmente preocupante, a pesar de que existe una reserva natural que la tenemos que cuidar. La verdad que tenemos que hacer algo, y yo vengo a este curso y agradezco mucho esta invitación, que me parece recontra súper interesante, en la que yo creo sinceramente que tenemos que mirar a la cuenca como el hogar que nosotros habitamos, interactuamos y antropológicamente pues hemos intervenido. Entonces ahora ya tenemos institucionalidad, tenemos Consejo de Cuenca que están intentando, a Dios gracias, que este mecanismo sea un elemento básico para lograr, para mí, que fue un concepto muy claro, entre los de arriba y los de abajo, a fin de saber que tenemos que sumar esfuerzos sobre eso que tanto hemos hablado, que somos hermanos del agua, etcétera, etcétera. Y solamente te quiero decir para terminar que para mí el pago de servicios ambientales sigue siendo algo que está seriamente institucionalizado en otras partes, sobre todo en Centroamérica. ¿Ok? Es mi posición por adelantado. Discúlpame, me estoy atreviendo a adelantarme, pero los años que tengo me permiten por alguna razón señalar esta experiencia. Carlos, muchísimas gracias. Justo vamos a hablar de Costa Rica. Y ahí sí te pediría que nos ayudes, que tú has conocido el caso, que nos cuentes un poquito de lo que has visto, ¿no? Muchísimas gracias. Y tienes mucho conocimiento, inclusive desde cuando se forjó la ley, ¿no? De cómo se hizo toda esta consulta pública. Ahí por ahí una congresista en aquella época, cuando lo defendió, que no se puede decir el nombre, pero qué bueno, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. Otra intervención, por favor. Creo que por ahí vi otro micrófono prendido, encendido. ¿Alguien más se anima? Sósimo, gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, para un poco de repente tratar de entender, ¿no? Estas dos, el tema del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos y el pago por servicios ambientales, ¿no? Yo pienso que al final el objetivo es el mismo, ¿no? Sino más bien el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos es más integral, más sistémico, porque maneja el tema del concepto de equidad, ¿no? Conservar, mantener, ¿no? El ecosistema, inclusive apunta a un tema de restauración de un ecosistema.
Mientras pago por servicios ambientales se estaría dando en un sentido de que, bueno, los de abajo, como decía colega Carlos, ¿no? Los de abajo tienen derecho a pagar y, bueno, no le interesa lo que pasa arriba, ¿no? Y, bueno, si como paga, tiene, como se llama, el derecho de hacer uso lo que conservan los de arriba. Entonces, podría darse en ese entender, pero pienso yo de que es lo mismo, ¿no? Sino que el tema de la percepción más que nada de los actores, ¿no? De los contribuyentes y los retribuyentes, en el tema del mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos se integra, ¿no? Se hace una conjunción donde ambos asumen la responsabilidad, mientras que, bueno, en tema de pago por servicios ambientales, daría mayor responsabilidad a los de arriba y menor responsabilidad a los de abajo. Bueno, es un poco para, de repente, diferenciar cómo se percibe, ¿no? Estos conceptos. Gracias. Sosimo, muchísimas gracias. Agradecer también a Carlos y a Kenji. Yo voy a contarles cómo está la cosa ahora. Y cuando digo ahora, 48 horas contado hacia atrás a partir de ahora. Actualmente existe una discusión académica y política sobre que si es que los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en Perú son pagos por servicios ambientales. Por un lado tenemos a los economistas, ¿no? A los economistas tanto de la academia y del sector público actual, y puedo citar sector vivienda y sector energía para ser muy específico, en donde estamos empezando a diseñar algo con las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Celepsa podría ser un gran potencial en el Cañete, por ejemplo, con el Platanal, en donde nos dicen, el MRC no paga. Acá no hay ningún pago. Acá tú haces un proyecto o haces alguna actividad, entonces no tiene la lógica del mercado. Es más, los MRC no son PCA en general, o cuando hablo en general hablo de los poco más de los 45, 46 casos que existen a nivel nacional en saneamiento, en agricultura, hay por alguno en energía un poquito más avanzando, un poco más que otros, que no tienen esa lógica de mercado, porque recuerden, no sé si lo dije en el módulo 1, el alma del mecanismo en el Perú es el acuerdo. Como bien ya lo ha mencionado Carlos, Kenji y Sosimo, los de arriba y los de abajo. Proveedores, usuarios, contribuyentes, retribuyentes, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, nos dicen los académicos, no, sí son pagos por servicios ambientales. Y aquí citan Sven Gunder del año 2005 y luego que se corrigió en otro paper, como que es el padre de los PCA en general, y nos dicen, pues, si se trata de un acuerdo voluntario y una transacción voluntaria y existe un servicio ecosistémico que va de alguna manera a participar de algún tipo de transacción con una lógica de mercado, el MRC es un PCA en general. Yo les cuento mi experiencia. Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, el MRC en Madre de Dios, Cuenca Madre de Dios, una enorme macrocuenca, para poder, por ejemplo, implementar un bosque de protección, que es el Señor de la Cumbre, y nosotros socializamos esto en una audiencia pública para subir un porcentaje de la tarifa de MAPAT, que es la empresa de agua de Madre de Dios, los contribuyentes, o gran mayoría de los contribuyentes, se dedicaban a ciertas actividades ilegales de deforestación. Y por alguno de ellos, imagínense una audiencia de más de 100 personas que se dedican a este tipo de actividad, o informal si se quiere llamar, por ahí nos dijeron, acá tienen que pagarnos. Aquí yo no quiero un proyecto, quiero que me paguen una mensualidad, quiero que me paguen algo al año. Sé que el Programa Nacional de Conservación de Bosques paga 10 soles por hectárea por bosque en pie, entonces aquí me tienen que dar dinero. Esa es una lógica básicamente de un contexto, y porque, claro, si MRC es un PCA y el PCA por tal es un pago, pues acá tiene que haber cash, tiene que haber un flujo. Lo mismo me ha pasado en algún momento, hace algunos años en Cusco, por ejemplo, ¿no? Porque hay una lógica muy interesante también con las comunidades de Piura y Corimarca. En otros casos, como Moyobamba, ¿no? O como de repente Andahuaylas, como en Samchanca, la lógica es un poco más distinta. Es más, algunas comunidades también aquí en Lima. No, ingeniero, nosotros no queremos dinero, queremos fortalecer capacidades, queremos desarrollar algunos instrumentos de gestión, queremos mejorar
nuestro ordenamiento territorial, queremos, por ejemplo, riego tecnificado, queremos mejoramiento genético de ganado, pastos mejorados, recuperación de bofedales. Entonces, es bien curioso. Yo lo voy a dejar ahí la discusión porque esto tiene para mucha reflexión, pero tienen actualmente de las dos posiciones. Y yo creo que esta es una discusión que va a tener cierta preponderancia cuando se intente modificar tanto el reglamento actual de los MRCE como la ley. Es más, ya se está pensando cambiar ese nombre de retribución que mucha gente no lo entiende. No es tan sencillo de entender este tema de retribución, y cuando uno inclusive se lo explica a una persona que no habla español, es un rewarding, es un premio, no estás compensando, a priori no estás haciendo algo malo, pero en realidad en la práctica sí estás haciendo una mala práctica que genera una externalidad negativa a los de abajo. Entonces, ahí voy a dejarlo, pero sí me gustaría, me pareció interesante presentárselos para propósitos de este curso, porque vamos a hablar un poquito sobre el pago, pobreza, bosques, etc. Dejo este concepto ahí, dejo esta discusión ahí, y para propósitos de lo que va a venir en todo este módulo, vamos a tener este pequeño disclaimer de que los MRCE sí es un tipo de pago por servicios ambientales. Esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar diversos recursos económicos financieros, ¿no? Y que donde se establece un acuerdo entre el contribuyente, el proveedor y el usuario o retribuyente, el que se va a ver beneficiario. ¿Ok? Yo lo voy a dejar ahí, pero un poco para entender de dónde vienen estos antecedentes. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, haciendo una búsqueda solo un poquito exhaustiva, hace unos 6 o 7 años alguien me decía, cuando teníamos un congreso internacional, ojo que los PCA no nacieron en Perú, ¿ah? Tampoco nacieron en Costa Rica, por si acaso, ¿ah? Y esto es de alguna manera cierto y falso. Digo cierto y falso porque hay muchas historias alrededor, muy poco registradas, en donde tenemos ya esta lógica de que alguien debe pagar por algún servicio que da alguien, ¿no? No voy a poner nombres ni etiquetas sobre esto, en algunos granjeros, por ejemplo, en Estados Unidos, que no necesariamente era con pago como retribución. Claro, esta no es una experiencia escrita, sino es un poco de generación en generación, y en donde algunos economistas dicen, no, eso es un subsidio del Estado, porque el gobierno local es el que cobraba un porcentaje del impuesto y simplemente tenía un mecanismo de lo que se llama control y comando, ¿no? También hay otro ejemplo muy interesante en Turquía, ¿no? Para justamente tratar de mantener cierto recurso pesquero, ¿no? Para que no exista sobreexplotación de algunas especies y que al final todos los pescadores pues se vean beneficiados. Yo recuerdo uno que escuché hace muchos años, por ejemplo, en Laos, relacionado a campesinos, a agricultores de arroz en la cuenca del río Mekong, y esto va más allá de 50, 60 años, en donde ya existía cierta lógica de que alguien tiene que pagarme arriba porque yo como estoy abajo estoy sufriendo positivo o negativamente de lo que están haciendo arriba. Les cuento lo que yo sé, no está escrito, alguien de repente puede hacer una mejor pesquisa de estos artículos, pero si vamos al registro histórico, hay una cita interesante del año 1829, ¿no? Citada por Marcelo Quinteros en su estudio de cuellos de botella, y es más, citado también por otros autores en el año 2003 y 2004, en donde ya hablan de que hay algo que debemos de pagar, ¿no? Porque los ecosistemas nos están dando algo, ¿no? Por ejemplo, esta frase que dice el viento, ¿no? Mueve nuestros molinos, nos da calor, ¿no? Y nosotros estamos felices, pero ¿qué hacemos, no? Esto no es mío, estos recursos no son míos. Y este tipo de servicios, por el servicio que nos proveen, por el servicio que nos dan, debe existir un pago. Recuerden el artículo que hablamos sobre Robert Constanza, sobre el capital natural en el módulo 1, ¿no? Y él hablaba también de diversos servicios ecosistémicos, y es más, hay antecedentes sobre esto, citada en una revista tan famosa como la de Constanza, en la década de los 90, no existía precedente, y es más,
muchos lo tildaron como loco. ¿Qué voy a pagar yo por la naturaleza? La naturaleza siempre me tiene que dar el recurso. Eso, eso nunca se va a gastar, eso es interminable. Entonces, no sé si fue con ustedes o con otra clase en donde yo hace un par de años les decía a mis alumnos, ¿por qué no pagamos por el oxígeno que nosotros respiramos? Y miren toda la lógica que viene ahora, claro, no tan conectada a esto, pero miren toda la lógica en lo que estamos viviendo actualmente, la coyuntura actual, ¿no? Entonces, 1829, un registro histórico interesante. Seguramente hay muchos más inclusive antes que esto. Y cito, por ejemplo, lo que hablábamos sobre metabolismo urbano en la clase pasada, de cómo las ciudades funcionaban como organismos y las ciudades dependían de este flujo de prestar y devolver, ¿no? Yo presto una cantidad o calidad de agua cruda y tengo que devolver la misma cantidad y la calidad de agua cruda que estoy prestando. No es mío, lo estoy prestando y tengo que devolverlo, en la teoría. Claro, que los sistemas actuales no hacen esta lógica, ¿no? Por eso se están redefiniendo, reconfigurando muchas ciudades. Bueno, esa es otra historia, pero ya nos trae ciertos artículos que estas cosas ya se venían discutiendo más de un siglo atrás, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante. Ok, sin embargo, el concepto de PCA, ¿no? Como una herramienta de conservación es relativamente reciente. Yo resalto esto, enfatizo mucho el tema de que es una herramienta de conservación. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan artículos de la década de los 90 y finales de los 90 y casi inicios de los 2000, inclusive hasta hace unos 2 o 3 años, sobre todo los artículos relacionados a Red Plus, ¿no? Protección de bosques para mitigación, para adaptación, para reducción de gases de efecto invernadero, almacenamiento, secuestro CO2, etcétera, hablan de pobreza. Los pagos por servicios ambientales, hay una escuela económica muy fuerte que de alguna manera dicen, deben erradicar la pobreza, sobre todo rural, ¿no? Porque aquí estamos hablando de los de arriba. Entonces, estos mecanismos, estos esquemas, sí, son herramientas de conservación, pero la conservación es el medio. Y más bien el fin es tratar de mejorar ciertos indicadores de bienestar en estas personas o comunidades que nos van a seguir generando ciertos servicios ecosistémicos o ambientales. Esta es una discusión larguísima y ustedes van a encontrar en la internet muchos autores que hablan sobre lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué cito esto? Porque cuando yo les hable del ejemplo de Moyobamba, y les hable del ejemplo de Cusco, y me vaya a Jaén, me vaya a Madre de Dios, me vaya a Loreto, me vaya a EPS Grau con Poechos y San Lorenzo, me vaya a Jequetepeque, estos temas salen recurrentemente. Y actualmente estamos tratando, si ustedes han visto la semana mundial del agua, mucha cosa mediática, una de las grandes noticias que ha tenido el Perú, y justo salió el 22 de marzo, en donde hemos ido nosotros a un evento protocolar grande, donde fue el Ministerio de Cultura, el Ministro de Ambiente, la Ministra de Vivienda. Finalmente, la empresa de agua más importante del Perú, y yo diría una de las más importantes en la región Latinoamérica, finalmente tiene un proyecto de servicios ecosistémicos en el marco del MRC. Y si bien es cierto, está utilizado como una herramienta de conservación, miren los mensajes que nos dan los ministros dentro de ese evento. Muchos resaltan más los beneficios sociales a estos contribuyentes, a estos proveedores, más o tanto como lo que se va a conservar o recuperar. Voy a tocar este tema en el intermedio nuestro, ¿ya? Porque esto es muy importante que lo tengan mapeado. Yo tengo una posición al respecto y esto va a ajustarse de acuerdo al contexto. Uno no quita lo otro, no son cosas excluyentes, ¿ya? Pero sí creo que es importante tenerlo en el radar antes de diseñar e implementar. PSA como una herramienta de conservación, no lo digo yo, lo dice la literatura, es relativamente reciente porque el PSA, y podemos discutir sobre esto, mi punto de vista nace, inclusive el reporte del Banco Mundial de creo que el 99 del 2000 habla de esto, nace como una herramienta más bien para mejorar ciertos indicadores de bienestar, por eso hablo de bienestar, eficiencia y sostenibilidad, en ciertas poblaciones rurales, sobre todo en cabeceras de cuenca y otras relacionadas a capital natural.
¿Ok? Lo voy a dejar ahí la discusión porque la quiero retomar después del break y sé que seguramente ustedes tienen muchísimos comentarios. El origen del término de PSA, ¿no? Se asocia en este reporte que les mencionaba del Banco Mundial como una herramienta, claro, de conservación política desarrollada por el gobierno de Costa Rica, y aquí Carlos nos va a contar de repente muchísimo sobre la experiencia visitada, ¿no? Como pago por servicios ambientales. Yo voy a, de repente, hacer algunas pinceladas sobre este caso sumamente interesante, y que hasta hace 2 o 3 años ya se estaban migrando hacia otros servicios ecosistémicos porque el scope, el alcance les había resultado, según algunos colegas con los que nos reuníamos en aquella época, muy corto. Y que claro, esto responde a lo que hablábamos en el módulo 1, que recuperar un bosque te da oxígeno, te da agua, te da belleza paisajística, te da servicios culturales, te da servicios de soporte, biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, el flujo de PSA y de servicios ecosistémicos, la verdad que no es infinito, pero es abundante para solamente focalizarlo en un solo sector. De eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Entonces, hablar de PSA, si es que estamos en este disclaimer de PSA con MRC, no se puede hablar de PSA si es que no se puede hablar de Costa Rica, evidentemente, ¿no? Entonces, el PSA en Costa Rica, aquí ustedes van a encontrar muchísima información sobre pago por servicios ambientales en Costa Rica. Yo quiero extraer algunas ideas que me parecen importantes para estas poco más de 4 horas de clase que nos queda, y que creo que les va a ser útil a la hora de la implementación, porque son cuellos de botella que los implementadores hemos encontrado. Se diseñó como un mecanismo financiero para promover la conservación de los recursos forestales, ¿ok? Forestales, bosques forestales del país, y no como un mecanismo para combatir la pobreza en medios rurales. Ustedes pueden ver, hay de todo, yo diría que un poquito más de esta conclusión a la que yo estoy socializando con ustedes, porque muchas veces se confunde esto. Aquí abro un pequeño paréntesis. Sin mentirles, tengo muchos de los contribuyentes en que en algún momento nos han pedido: quiero una laptop, quiero una camioneta 4x4, quiero que me financies la fiesta patronal de una determinada fecha, quiero un viaje a Costa Rica, ¿no? Porque sé que en Costa Rica y en Quito son los casos más emblemáticos, y esa es mi retribución. Esa es mi retribución. Ok, tú quieres que yo deje de degradar los ecosistemas, quieres que conserve el bosque, quieres que no me meta en Norllao y Oscochas, quieres que conserve un área de conservación regional, perfecto, muy bien. Financiame esto, ¿no? No voy a decir las comunidades o las regiones, financiame esto y podemos ir conversando, ¿no? Podemos ir conversando. Claro, esto tiene muchas explicaciones, muchísimas explicaciones. Yo me voy más al hecho de que muchas de nuestras regiones, ¿no? Mal que bien, diría yo, porque acá hay un trade-off, se han acostumbrado, o usualmente, más que acostumbrado, usualmente las transacciones o los acuerdos a los que llegan desde otros sectores no ambiental son de este tipo, ¿no? Son de este tipo de intercambio. Entonces, vamos a encontrarnos a la hora de la implementación. Ojalá que ustedes no. Yo he tenido el privilegio y la fortuna, porque he aprendido muchísimo de estos procesos y cómo tratar de internalizar mejor este tema, ¿no? Que este tipo de iniciativas no son extractivas. Este tipo de iniciativas no buscan que yo solo gane y tú pierdas. Este tipo de iniciativas buscan el win-win, por lo menos en teoría, ¿no? Y que de alguna manera tú también, ¿no? Tu contribuyente, tú que estás aguas arriba, tu proveedor del servicio ecosistémico, tengas sostenibilidad, eficiencia en alguna actividad a la que yo estoy tratando de promover en tu territorio. Por eso, aquí viene la disyuntiva, ¿no? En donde decir simplemente que los PSA son herramientas de conservación, particularmente yo lo veo como un concepto muy limitado a lo que en la casuística está pasando. Porque como ya les mencionaba en el módulo 1, nosotros buscamos cambio conductual, cambio de comportamiento. ¿Y por qué buscamos esto? Porque necesitamos sostenibilidad. Y ahora les voy a traer un ejemplo clarísimo que explica esto,
¿no? Y esta es una crítica a la inversión pública en el Perú, y cómo no conversa con estos MRC en general, porque no justamente te da estas condiciones habilitantes en el tiempo, sobre todo en proyectos ambientales, en donde uno recién ve el beneficio en ecosistemas degradados, no conservados, en ecosistemas degradados, 10, 15, 20 años. Les contaba lo que hablaba con el profesor Flores en algunos años atrás con el MEF. Un bofedal extremadamente degradado entre 50 y 100 años, como mínimo, dependiendo de si paras las amenazas y de alguna manera recuperas la conectividad hidráulica de cierto ecosistema. Entonces, aquí la sostenibilidad es sumamente importante. Entonces, si yo le doy un producto, como una camioneta, una laptop, o una simple pasantía, que yo creo que es una actividad muy, muy buena, es un medio, pero no el fin, ¿no? Es un medio. Muchos de los proyectos MRC tienen pasantías y la verdad que hay mucho aprendizaje sobre esto. Pero como un medio para que tú apliques esto en el caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, tácitamente, si se quiere decir, aunque se rumorea, estás también ayudando a mejorar capacidades internas, mejorar indicadores de bienestar en esa zona, y por supuesto que vas a mejorar aquellos indicadores de pobreza o de calidad de vida que ellos tienen. Entonces, el decir que el PCA, acotado a MRC en Perú, cuando no solamente estamos buscando algo ambiental, no quiero salvar tal especie, no quiero salvar solamente recuperar tal bosque, no quiero simplemente recuperar tal caudal base o reducir sedimentos y turbidez en un cuerpo de agua. Lo que yo estoy buscando es un cambio conductual en un contribuyente potencial. Entonces, de alguna manera, estoy también mejorando sus indicadores de vida.